Nuevamente nos disculpamos de la cabina de español. Evidentemente no tenemos audio de la sesión. Una vez que habiliten el audio podremos trabajar. Gracias.
discuss how to address this. And in this initiative, we've been putting forward some proposals and Estamos ofreciendo propuestas y en el informe más reciente estaremos incluyendo cifras que sustentan estas propuestas. Tenemos un equipo genial de colegas en el centro ADP en Boston, en la fundación, todos quienes han estado trabajando en la elaboración de este informe. Ya nos dieron una reseña general muy buena de la situación severa que estamos encarando. Se incluye una lista de los países y asimismo de la magnitud y el fondo de lo que estamos hablando y que asimismo se tiene que estructurar. Solo quisiera empezar diciendo que un marco común, que es el vehículo principal que utilizamos para darle frente a la deuda, simplemente no está funcionando. De mayor importancia, no le da cobertura a los países de ingreso mediano y la mayoría de los países de los que estamos hablando son países de ingreso medio. Es indispensable incluirlos. Otro problema muy grande con el marco común es que realmente no le da espacio a los acreedores privados en la mesa y tenemos que involucrarlos, tenemos que involucrar el sector de crédito privado. Por otra parte, el marco común aborda la crisis climática masiva encarada por la mayoría de estos países. Y cuando hablamos de alivio de deuda, no solo estamos hablando de alivio para aquellos países con la finalidad de que continúen dándole servicio a la deuda, sino que tenemos que permitirle a los países un vehículo para encaminarse sobre el desarrollo sostenible. Así que tenemos que combinar el alivio de deuda con estas agendas climáticas. Y también hemos hecho los cálculos y hemos examinado varios países en algunos de los esfuerzos anteriores del PNUD y otras organizaciones. Y son países que ya se identificaron como altamente susceptibles a tensiones y estrés climático. Les enseñaré la lista momentáneamente, pero estimamos que ellos necesitarán aproximadamente 812 mil millones de dólares para poder reestructurar su deuda, lo cual es una cifra mayor a la que se presentó el año pasado. El motivo, por supuesto, se debe a que tenemos países adicionales y asimismo algunos países grandes. No, aquí tenemos la lista, pero no quiero emprendernos en una discusión acerca de qué países merecen el alivio y qué países no. Y aquí en el universo de reestructuración de deuda estaríamos examinando una magnitud total de aproximadamente 812 mil millones de dólares en deuda. Y es aquí la estructura o el aspecto de la estructura crediticia existente y la situación actual de los acreedores climáticos es muy importante. Los tenedores de bonos retienen con casi un 30% de la deuda de estos 61 países. De mucha importancia también son los bancos multilaterales de desarrollo, que son prestamistas muy grandes. Que tienen estatus preferente y no queremos que lo pierdan. Por supuesto está también la China, que es muy importante. Los países tienen una participación más bien pequeña, 7%. Desde luego, todo esto es un tema central al debate en general. El marco común no está rindiendo y tiene un par de fallas. Nosotros en el 2020 hicimos una propuesta para incorporar a todos los acreedores
Y les presento ahora aquí cuáles son los elementos principales. El punto de partida es el de que tenemos que contar con un análisis de sustentabilidad de deuda mucho más pormenorizado. Por ahora nos estamos focalizando muy estrechamente apenas respecto a la aptitud que tienen los países de cubrir su servicio de deuda. Estamos viendo más bien los aspectos de liquidez, pero hay que tener presente el riesgo climático que el Fondo Monetario está haciendo cada vez más, por cierto, y que cada vez será más amplio dentro de una perspectiva de largo plazo. Pero hay que ver también las necesidades críticas de inversión en materia de clima y la adaptación de los países a dichas inversiones y otras necesidades de gasto críticas en cuanto a otras áreas sociales para la agenda del 2027, si no queremos darla por descontada. Por lo tanto, hay que ver de manera totalizadora la situación de la deuda y al hablar de reestructuración de la deuda, tiene que fincarse en esta idea. Si el DCA sugiere que la reestructuración de deuda es algo necesario, hemos de cerciorarnos que tengamos a los acreedores, a los prestamistas a bordo. Estos son los dos primeros pilares de sustento que ven ustedes aquí en el gráfico. El tercero corresponde a los países que requieren o que no requieren de una reestructuración de la deuda, pero que pueden tener un espacio fiscal adicional y puede tratarse de distintos tipos de swaps o canjes de deuda, la mejoría del crédito, etcétera, etcétera. En el caso de los demás países, de hecho, hay que encontrar una manera de lograr una reestructuración rápida de la deuda. El primero de los pilares tiene que ver con los acreedores públicos y multilaterales a nivel de los acreedores privados y comerciales. Al hablar de los comerciales, nos referimos fundamentalmente a la banca comercial de China, digamos, que ha sido un tema potencialmente importante. Hay que cerciorarse de incorporar a todos. Proponemos, pues, que haya un trato comparativo entre los acreedores multilaterales públicos y los privados. Pero por supuesto que si deseamos que las instituciones multilaterales tengan un recorte, hay que encontrar la manera en la cual no pierdan su calidad de acreedores preferentes. Hay situaciones en las cuales esto se ha hecho así y hay que encontrar la forma de financiarlo de una manera u otra. Lo importante en el caso de nuestra propuesta es que no queremos ver alivio de deuda nada más. Se trata de tener un enfoque amplio, asegurándonos que los países realmente pongan en práctica reformas que les permitan seguir creciendo de manera sustentable y que los países deudores cuenten con su propio plan de recuperación inclusivo, amplio, para que todos los países tengan sus planes para los objetivos del milenio, etcétera, los objetivos sustentables. No queremos que reinventen la rueda, pero tienen sus propias agendas y parte del espacio fiscal, pues, que dará este alivio de deuda, debería de ayudar a financiar ese aspecto. Básicamente hablando, pues, debería de haber un desempeño amplio semejante al HIPIC. Y algo de lo que tenemos que asegurarnos es que los acreedores privados participen, se vean involucrados. Por eso un enfoque tipo Brady sería aconsejable, donde los acreedores privados hagan un canje de su antigua deuda con recortes importantes contra la deuda nueva que estaría vinculada a la sustentabilidad y dentro de la agenda de la sustentabilidad precisamente.
Proponemos que haya un servicio de garantía que pueda estar radicado en el Banco Mundial, que garantice al menos parte de esta deuda reestructurada, si no toda. Y pensamos que eso daría incentivos positivos para que los acreedores privados participen en la reestructuración. Pero también se requiere no solo de las zanahorias, sino también de los palos, los incentivos y los desincentivos para asegurarnos que participen los acreedores, que también haya que no haya una paralización de la deuda, para que en el momento en que un país solicite una reestructuración de deuda, pueda pararse el proceso de la deuda para que se cuente con la participación de los acreedores privados. Estimamos que en el caso de que hay 60 o 61 países, serán unos 30,000 millones de dólares aproximadamente por concepto de deuda. Hay algo que es muy importante aquí. Hay muchos países que necesitarán alivio de deuda. El alivio de deuda, por supuesto, no es la solución única. Sin esta no se puede echar a andar el desarrollo y contar con nueva financiación. Hay diferentes hipótesis, diferentes tipos de recortes o haircuts. Y todo esto se reduciría a unos 370,000 millones de dólares de deuda que serían recortados, habida cuenta de las necesidades de gasto críticas para la agenda de los ODS, que tendría que ser más amplio, otros 203,000 millones a ser añadidos a ese recorte. Pero sigue habiendo una gran brecha de financiación para la financiación de los ODS. Hay que hablar de muchas otras cosas, por supuesto, que se tratarán aquí en las reuniones de primavera. La reforma, los derechos especiales de giro o DEG. Y pararé hasta ahí mis comentarios, pero lo clave que queremos subrayar es que necesitamos realmente una iniciativa a gran escala para abordar la crisis de la deuda, puesto que el enfoque actual casuístico, uno por uno, tan solo está postergando lo inevitable. Supuestamente este debería ser el diseño de la acción, pero no podemos darnos el lujo entonces de tener un marco común sumamente lento de reestructuración de la deuda, que en realidad desalienta a los países de buscar el alivio de la deuda y que históricamente hablando vemos que a veces es hacer muy poco y demasiado tarde, cosa que es muy nociva para el desarrollo y que no debería repetirse. Muchas gracias. Good afternoon. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que decir a ustedes que nos complace estar aquí coorganizando esta reunión. No voy a hacer uso de una presentación en PowerPoint, pero sí diré que la crisis climática es algo real. El Banco Mundial, Fondo Monetario, las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales han reconocido que esta es una amenaza potencial con implicaciones macroeconómicas significativas, incluyendo un impacto desproporcionado. Para limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius, sería necesario tener una transformación fundamental por parte de los países para permitir tener un camino resiliente ante la producción de carbono. Habría que ver el recorte hacia el 2025, reduciendo un 25% de dichas emisiones hasta el 2030. Estamos ya en el 2023, continúa avanzando el reloj y tenemos aún 7 años para que esa transformación sea posible. El informe que se ha publicado muestra que si las políticas actuales tienen igual, el incremento de temperatura será de 3.2 grados Celsius, un camino muy peligroso, haciendo y teniendo resultados muy negativos, afectando a miles de millones de personas. Incluso si se trata de tener las contribuciones que se han señalado, esto con 2.5 grados ya de por sí no sería un resultado muy beneficioso.
Hasta ahora consideramos que 3.3 a 3.6 mil millones de personas viven en países que son altamente vulnerables al cambio climático, personas que viven en países como el mío, Bolivia, en la América Latina, que irónicamente son los menos responsables por este problema mundial. América Latina y el Caribe como región son responsables de tan solo un 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto somos altamente vulnerables a este efecto y sufrimos el impacto de estos eventos climáticos, como son los huracanes, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, inundaciones como las que hubo la semana pasada en Perú, ondas de calor, como se han presentado en países como el mío, que afectan a millones de personas, afectando muchas áreas de diversidad biológica y de foresta. Muy importante que ver que nuestros problemas son irreversibles, problemas de sequía, el incremento del nivel medio del mar y enfermedades como la malaria y el dengue que se van extendiendo. Esto afecta la vida de las personas, afecta el agua y pone la seguridad a riesgo. Los problemas de migración representan millones de dólares en daños y en pérdidas que afectan los recursos nacionales. Como han dicho los oradores que me han precedido, esto ha aumentado muchísimo desde la que nos afectara la epidemia en el mundo entero y en América Latina en especial. Tiene una relación muy importante entre el crecimiento y la crisis. El Fondo Monetario debe de ir más allá de los daños y las pérdidas millonarias a resultas de esta crisis, requiriendo de una cobertura mayor ante el problema de la deuda, sobre todo con un fondo operativo para pérdidas, así como la falta de acceso a fondos no reembolsables a resultas de estos eventos climáticos y desastres naturales, cosa que afecta a muchos países. Esta relación es sumamente clara si consideramos todos los factores fundamentales, como son, por ejemplo, el servicio de la deuda que requiere de una mayor recuperación de recursos para mitigación y adaptación climática, recuperándose después de las catástrofes y otros sectores que se alineen con la Agenda 2030. Siendo el grupo más vulnerable que padece de este problema, el alivio debe representar mayor presión para nuestros países para que mantengan invirtiendo en sectores industriales como los hidrocarburos, la minería y otros para poder pagar su servicio de deuda. Esto es muy importante porque tiene un impacto socio-medioambiental y que afecta los determinantes nacionales. En tercer lugar, hay mayores costos cada vez más para estos países, cosa que es sumamente injusta. Es algo que se relaciona también con un mayor riesgo por la deuda y la sustentabilidad y perspectivas de crecimiento a largo plazo, lo cual genera un círculo vicioso. La financiación internacional del problema del clima, al pasar a la donación ofrecida de 100 millones de dólares, podrá facilitar que los países aborden en mi región el 81% de la financiación multilateral se da a largo plazo. Por lo tanto, apenas si podemos aumentar. Para otras razones, el importante del Fondo Monetario y el Banco Mundial hagan un análisis del marco de sustentabilidad, incluyendo el clima y la consideración de los ODS. No basta con llevar a cabo pruebas de estrés de los desastres naturales y su impacto en corto plazo sobre el crecimiento a medida que el marco de sustentabilidad de deuda afecta a los países, incorporando también las implicaciones a largo plazo del cambio climático, las políticas socioeconómicas, entre otras cosas. Y por otra parte, el DSI con un formato para las economías que debe de ser mejorado, incluido la consideración de los derechos especiales de Kilo y los riesgos que se asocian a esta situación con perspectiva de largo plazo y también las necesidades financieras de los países para abordar el cambio climático se estima en 5.8, 5.9 mil millones de dólares al 2030 para alcanzar los objetivos establecidos de acuerdo a las contribuciones nacionales y contribuyendo a los derechos especiales de giro, cosa que tenemos que hacer para lograr el objetivo pretendido. Reconociendo que también padecemos muchísimos otros problemas, que tenemos grandes desafíos, grandes retos que históricamente hemos enfrentado, que se han visto exacerbados después de la pandemia y que incluso plantean un problema de recuperación económica a nivel de los países. Y los efectos de contagio que han acrecentado también el costo de esta deuda y de estos créditos. Muy importante considerar los diferentes problemas de contexto y las realidades que tiene cada país. Hay ciertas iniciativas que pretenden incluir este tipo de criterios. Por ejemplo, la UNTA está desarrollando una evaluación de sustentabilidad, un marco que se focaliza en la vulnerabilidad de deuda y clima en los países en desarrollo que no cuentan hoy día con el espacio fiscal para movilizar suficientes recursos de financiamiento para una transición verde.
de acuerdo a los ODS. Se plantean varias opciones de política que pudieran ser importantes para estos países, habida cuenta de la sustentabilidad de la deuda y lo que pretenden los ODS. El marco presente no cuenta con un potencial para las necesidades que tienen que enfrentar los países de ingresos medios y bajos y el gasto necesario para financiar el cambio climático y los requisitos para acelerar la transformación económica, pudiendo atender estos problemas estructurales que mencioné anteriormente, la pobreza, el desempleo, la falta de servicios públicos que afectan a muchos grupos de la demografía. Ahí es muy importante ver cuál es este marco y que tiene como objetivo primordial garantizar el pago de la deuda pública, priorizando las corrientes de capital, también lo que son los aspectos de estabilidad económica y financiera, los derechos humanos y el bienestar de la población. En otras palabras, parece que el dinero es más importante que otras cosas. También el marco del DCA actual no mide factores exógenos como son el costo de la inacción ante el clima. Los países que son los más contaminantes y son los más responsables de la crisis climática captan los pagos de deuda a los países de ingresos medios y bajos, produciendo un problema en su país para mantener unos niveles insostenibles de deuda. Desde nuestra perspectiva, la deuda nunca debe ser considerada como sustentable. Se afecta a los derechos y los aspectos que tienen con el agua, la educación, la formación, la salud de la población. Es incluso algo peor si los que se ven afectados son los más pobres, los más indigentes y menos protegidos se ven discriminados y marginados. Desafortunadamente, es precisamente lo que está aconteciendo hoy día dentro de este contexto de una crisis múltiple. Sé que mucho de esto no tiene que ver con una institución de desarrollo, pero el Banco Mundial sí lo es, y es muy importante ver cómo se dan estas condiciones para efectuar los ajustes necesarios. No voy a hablar de las mejoras en los modelos utilizados, pero querría que todos los que están en esta sala consideren que estamos viviendo los últimos años en los que se puedan hacer transformaciones reales para tener una mejor resiliencia, pues salvando a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Esta transformación no debe verse guiada por la ambición o la avaricia o la acumulación de riqueza por un pequeño grupo de personas, que es exactamente lo que nos ha llevado a esta situación tan grave y a la crisis que estamos confrontando. El aspecto de los derechos humanos que se encuentran en el centro de esta decisión. De no ser así, no habrá un cambio real ni una transformación real tampoco que requerimos. Es necesario de alguna manera alcanzar un equilibrio, sobre todo a nivel de las instituciones multilaterales, como las que precisamente nos están reuniendo aquí el día de hoy. Esto se debe reflejar en los programas a todos los niveles, incluyendo el clima y la concesión de las ODS en nuestra evaluación. Es un punto de partida muy bueno y podría ser importante trabajar en estos países de acuerdo a la propuesta de la UNCTAD. Otras organizaciones como Justice, Jubilee Germany y otras que han venido desarrollando evaluaciones respecto a la deuda que también pudieran ser útiles. Este año, el presente nos da una nueva oportunidad para hacerlo así. Esperamos que se utilice bien esos recursos debido a las necesidades de los millones de personas que de ello dependen. Muchas gracias. Thank you. Good afternoon. Buenas tardes. I think, I want to run you through Me parece que, bueno, quisiera cubrir con ustedes el nuevo marco en el que formaría parte de las nuevas evaluaciones desarrolladas por la institución. Como ya lo mencionaron varios colegas, considero que hay mucho campo para mejorar y para ponerlos al día con respecto a nuestras herramientas. Pero quería hacer este recorrido con todos ustedes en este foro para que ustedes puedan entender las dificultades que existen en torno a todo esto. Este es un marco de sostenibilidad de deuda que utilizamos para países con acceso al mercado y manejamos dos marcos, uno para países de bajos ingresos y otro para países de acceso al mercado. Los países de acceso al mercado, estamos hablando de los
mercados existentes. Y cada 5 a 7 años actualizamos estos marcos y esto se hace primeramente considerando los países de bajos ingresos y luego los países de acceso al mercado, etcétera. Y en la revisión más reciente, consideramos los países con acceso al mercado y esto incluye atributos que nos permitirán darle frente a ciertos elementos del impacto derivado del cambio climático y aborda otras cuestiones en menor cuantía, pero eso también lo podemos mencionar. De modo que voy a proseguir. Cuando hablamos de sostenibilidad de deuda, en términos generales, la forma en que lo definimos es que decimos que la deuda pública es sostenible cuando podemos estabilizar la deuda en un escenario donde el esfuerzo fiscal que se realiza es factible desde el punto de vista económico y político. Se estabiliza la deuda sin tener suposiciones heroicas acerca de lo que se puede lograr en lo fiscal. Así que la idea es estabilizar la deuda, tanto con la perspectiva fiscal y asegurando en la medida que se pueda, sin afectar el crecimiento. Asimismo, existen riesgos de distintos tipos de financiamiento y otros que se tienen que controlar. Son varios los atributos que hay que examinar en cada país para poder hacer esta determinación de que se encuentra en condición estable. Pero tenemos que tener proyecciones realistas y tienen que poder vislumbrar en su proyección que la estabilización ocurrirá dentro de cierto plazo de tiempo. Pueden decir ustedes 5 años, pero luego con el cambio climático ustedes pueden decir que un plazo de 5 años no logrará lo que se pretende con este marco. Sin embargo, este es el concepto y quería hablar acerca de esta división porque me voy a concentrar en la forma en que proyectamos la relación de deuda versus el PIB. Así también identificaremos los riesgos de financiamiento que estaremos encarando, dependiendo de cuánto más tendremos que amortizar de deuda durante los años venideros y lo que será el monto de la deuda. Podremos entonces encarar dificultades en tratar de encontrar ese financiamiento que se requiere. Y tanto la relación de deuda versus PIB, como les voy a mencionar, son impactados por el cambio climático. Y nuestras respuestas frente a ello, asimismo, se impactan cuando hablamos de sostenibilidad. Si queremos hacer inversiones públicas, tenemos que poder acceder al financiamiento adecuado para esos efectos. Quiero hablar de algunos elementos básicos. Cuando pensamos en cómo la deuda se ve impactada por desastres naturales y el cambio climático, lo que decimos es que en términos de la relación deuda-PIB que se pretende estabilizar, hay varios factores impulsores que tenemos que acatar. Es decir, ¿cómo vamos a manejar o gestionar la deuda? Esta deuda se define en base al déficit fiscal, pero esto se desglosa en otros conceptos adicionales. Tenemos el déficit primario, que incluye los gastos fiscales y versus el ingreso fiscal. Mientras más alto es el déficit primario, más escarpada o más pronunciada es la curva de crecimiento para la deuda. Si el denominador, por ejemplo, aquí es más bajo y el crecimiento es más lento, entonces la deuda crece con mayor agilidad. Y pueden tener una relación alta de deuda versus PIB, pero en una economía más lenta, esto afecta la recaudación impositiva y contribuye al problema. Finalmente, cuando mucho de su deuda existe en divisas extranjeras y tienen depreciación, hay muchos países que tienen tipo de cambio que sufren una depreciación, digamos, del 50%. Entonces, aquí habrá
un incremento enorme en la relación deuda-PIB. Así que todos estos son factores impulsores claves de esta relación y les quería mencionar que los desastres naturales y el cambio climático provocan un impacto directo. Digamos que no quieren invertir nada para mitigar cambio climático o para adaptarse frente a él. El impacto se verá directamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque habrá destrucción del capital, bajará la productividad y en términos básicos esto creará una dinámica muy negativa para la situación de deuda y crecimiento. Por otra parte, cuando ocurren desastres, el gobierno tiene que intervenir para ayudar a la población a salir de la situación. Esto resulta ser costoso, incrementa la deuda, etcétera. Lo mismo ocurre con el financiamiento. Mientras más el déficit, mientras más la deuda, tenemos que intentar financiar todo esto y lo más probable es que tendrán un problema de liquidez en el corto plazo. Ahora bien, cuando utilizamos el DSA, escuchamos que en el pasado, cuando hablamos del acceso al mercado, y hemos estado vislumbrando un horizonte más extenso, pero para acceso al mercado estamos generalmente utilizando el plazo de 5 años, ¿verdad? Y ahora queremos hacer algo semejante, pero será distinto. Queremos extender el horizonte aquí a un periodo más extenso. Y aquí tenemos un análisis del término medio, proyectado a 5 años. ¿Cómo capturamos aquí el impacto de los desastres naturales? En el corto plazo, lo que hacemos es generar lo que nosotros denominamos una proyección de deuda, que en términos básicos significa vamos a crear 10,000 escenarios y vamos a tomar los choques del pasado, aplicar todos los factores impulsores que mencioné. Vemos años con incrementos notables en el déficit primario, con bajos índices de crecimiento. Tomamos estos años y los aplicamos a la actualidad. ¿Qué sucede si nuevamente sufrimos estos choques en la actualidad y luego en un futuro próximo otra vez? Y lo hacemos 10,000 veces. Tenemos 10,000 escenarios de posibles resultados para la deuda. Y esto básicamente da lugar al desarrollo de un abanico aquí en las proyecciones. Mientras más amplio el abanico, tienen más choques que provocan altos índices de deuda. Y en términos básicos, lo que vemos aquí es que si han tenido muchos desastres naturales, con esta metodología estarán recreando los desastres naturales en un futuro. Estarán ustedes vislumbrando un crecimiento en los impactos derivados de este fenómeno y esto les permite una proyección central. Perdón, señor, ¿se podrá mantener cerca del micrófono? Gracias. Perdón, me entusiasmé mucho. Bien, gracias. Pues bien, cuando vemos este abanico, por decirlo así, determinamos un índice de riesgo y decimos que esto será o obrará en función de la amplitud de este abanico. Por ejemplo, si han tenido muchos desastres naturales en el pasado, es lógico esperar que habrá muchos en el futuro y ahí podemos ver dónde termina la proyección. Si resulta muy alto, pues eso es un resultado negativo porque incrementa el riesgo. Y esto pues provoca la inestabilidad. Así que hay muchos caminos aquí que nos llevan a la desestabilización y tenemos que ver qué proporción de los casos nos permiten la estabilización. Además de esto, realizamos análisis de estrés para desastres naturales y en estos análisis decimos, bueno, hay que tomar lo peor que ha ocurrido en el pasado y veamos qué es lo que sucederá si tenemos otro desastre natural enorme como el que vimos una vez en los últimos tantos años. Si aplicamos todas las métricas a esto, podemos examinar lo que resultará. Y esto lo podemos hacer con proyección de 5 años. Pero hay países que no han tenido tantos desastres naturales en el pasado y eso puede afectar el posible impacto que se puede provocar para ellos en un futuro. Y ahí, a raíz del incremento gradual en la temperatura mundial, habrá un incremento
en el número de desastres naturales afectando a más países que tal vez anteriormente no se habían afectados por ese tipo de fenómeno. Y aquí utilizamos el plazo largo que nosotros definimos como 30 años y es aquí donde estamos situados y después del 2050 estaremos viendo los peores efectos. Pero es tanta la incertidumbre que decidimos mantener el plazo en 30 años. Y tenemos dos modelos, o más bien dos módulos. Uno que pretende examinar el impacto de la adaptación y la inversión. Toma en consideración el costo de la inversión. Y tenemos otro módulo que se concentra en la mitigación del cambio climático, todas las políticas que pretenden reducir las emisiones de carbono. Así que solo quiero presentarles este ejercicio y plantearles tres posibles escenarios para mostrarles lo que estamos haciendo. Así que aquí en la diapositiva tenemos el periodo de 2020 al 2050 representado, 30 años, y generalmente analizábamos anteriormente los primeros 5 años. Así que lo primero que tenemos que hacer es extender el periodo para las proyecciones otros 25 años, proyectando los impulsores de deuda que ya mencioné. Y para esto, podríamos tener un escenario en el que decimos, supongamos que no existe el cambio climático. Sigamos con lo que hemos hecho en el pasado. Tomemos los próximos 5 años que básicamente reflejan lo que hemos visto en el pasado pasado cercano, y hagamos una extensión de esto para ver cómo se comportará eso. Y esta es la curva gris que aparece en la gráfica. Ahora bien, supongamos que existe el cambio climático y no hacemos nada, no existen políticas, no habrá inversión en adaptación ni tampoco en mitigación. Así que en términos básicos aquí, yo creé esta condición, pero la curva que aparece en rojo les presenta el impacto de los desastres naturales con el tiempo y el impacto que habrá en los tipos de cambio, en la sostenibilidad, en los costos, en el crecimiento, etcétera. Así que tenemos un incremento exponencial aquí y este es el costo de la inacción, este incremento enorme. Posteriormente decimos, bueno, pero los países no son así. Tenemos que ver si nos coordinamos y desarrollamos políticas conjuntas que pretenden reducir las emisiones de carbono y asimismo invertimos para el tema de adaptación en forma aceptable. Entonces, este impacto de la relación deuda-PIB estará aminorándose. Y esa es la curva verde. Y la curva verde lo que nos está diciendo en términos básicos es que una vez que hagan lo suficiente, suponiendo que su crecimiento del Producto Interno Bruto es más o menos el que esperaban, están haciendo lo que se requiere y ahora están teniendo que invertir en adaptación, mitigación, etcétera. Todo esto tiene un costo, pero el costo es mucho menor comparado con lo que costará no hacer nada. Y esa es la curva roja. Así que esto nos presenta con esta curva verde, que significa que si hacemos todo lo que tenemos que hacer, y también depende del país, dependiendo del país, la curva verde puede ser mucho más alta. Hay países que tienen mayor exposición frente a incrementos en el nivel del mar. Seguirá habiendo un impacto enorme frente al cambio climático, aunque construyan muros de contención para protegerse del incremento en el nivel del mar. Y estos son los escenarios y estas son las dos curvas en las que nos concentramos, porque la curva de color rojo no nos dice dónde vamos a terminar si las cosas resultan aún peor con el cambio climático. Lo creamos para representar el costo de la inacción, pero por otra parte no queremos distraernos por los argumentos que dicen que si no tomamos en consideración esto, estaremos distorsionando la proyección. Así que estaremos tomando la curva verde que me dice que si yo hago las inversiones en adaptación y mitigación que se requieren, y si los demás países hacen lo mismo, esto es lo que resultará. Ahora bien, es muy difícil proyectar esta curva verde porque aún con inversión en adaptación y mitigación es muy difícil saber por cuánto incrementará la temperatura, cuál será
el impacto de ese incremento de la temperatura, el impacto primario, etcétera. Y asimismo es muy difícil estimar el costo de la adaptación. ¿Cuánto tienen que invertir para proteger su capital? ¿Cuál es el costo de eso? ¿Cuál será el costo de cambiar su red energética para poder adecuarse al cambio climático? Hay mucha variabilidad ahí, pero esto está representado por la curva verde. Pero, sin embargo, independientemente de todo eso, esto es mejor que la curva gris, donde no sucede nada. Para muchos países, la curva verde será más alta y para otros más baja. Todo depende de la susceptibilidad que tienen frente al cambio climático y asimismo las intervenciones que realicen. Así que estas dos curvas nos dan una idea de que una vez que tomamos en consideración estos costos, podemos ver que el impacto se provoca en la relación deuda-PIB. Y si el país requiere de reestructuración, entonces podemos tomar la curva verde y decir, bueno, hay que tomar en consideración que este país ya tiene una necesidad de inversión en adaptación. Así que el alivio de deuda que se calcula, el umbral de ayuda que este país necesita para salirse de su situación deudora, entonces considera todos los elementos con base en los parámetros señalados por la curva verde. Con eso me voy a detener. Muy bien, muchas gracias a los panelistas por sus comentarios. Quisiera empezar con una ronda de preguntas para los ponentes, empezando con Lars. Bueno, en vista de los incrementos en los niveles de la deuda y un mayor número de eventos climáticos, ¿es posible aún continuar con los objetivos de desarrollo que ya se señalan? ¿Y qué es lo que se necesitará a nivel nacional para lograr los ODS? Bueno, gracias por esa pregunta. Queda claro, como ya lo indicaron nuestros compañeros, debido a que los choques climáticos se están haciendo cada vez más frecuentes, el impacto adverso para los países de poder realmente hacer inversiones y cambios en su desarrollo, entonces será difícil o cada vez más difícil poder realizar inversiones en estos países y darle frente a las necesidades de gastos que estos países tienen. Esto es particularmente importante para países que ya manejan índices muy altos de deuda y que además son más susceptibles a estos fenómenos. El secretario general ha propuesto un plan de actualización de los ODS y se plantean 3 áreas de acción para consideración de la comunidad internacional. Estas 3 áreas incluyen asegurar que los países tengan o cuenten con acceso efectivo a apoyo de reestructuración, y esto de acuerdo con lo que se dispone en el marco común. Otro, se concentra en la urgencia de expandir los mecanismos de créditos a través de bancos multilaterales. Esto incluye el capital y se ha propuesto apalancar ciertos capitales para poder cumplir los ODS. Tercero, tenemos que asegurar que los países tienen acceso a liquidez para darle frente a ciertos choques climáticos, y en los últimos años esto ha sido un ejemplo emblemático. Tenemos los umbrales de choques para sistemas alimentarios, y también se está hablando de fondos para pérdidas suscitadas por daños de este tipo. Bueno, gracias, Carola. Los actores de sociedad civil han estado hablando acerca del cambio climático y las crisis que provocan, así como de los impactos sociales provocados por la crisis climática. Sí, gracias. Como mencioné en mi presentación, los países más necesitados son los que están siendo afectados en la peor forma por estos cambios o estos impactos climáticos. Lamentablemente, el índice de deuda ha incrementado mucho en Sudamérica. Llegó a 71.8% del PIB, superando el 100% en algunos países caribeños. Los servicios de deuda externa
en América Latina es el más alto en economías en vías de desarrollo. Muchos países en América Latina les están pagando más por servicio a deuda que en lo que están invirtiendo en sus sectores de salud y otros sectores. De acuerdo con lo que se ha publicado recientemente, el 93% de los países a nivel mundial está sintiendo estrés de deuda, o presentan mucho riesgo de estar en esa condición, siendo grupos históricamente marginados que incluyen mujeres, de comunidades indígenas, agricultores rurales y otros grupos. Estas son las poblaciones que han sufrido el máximo, dado que los gobiernos han priorizado sus inversiones y nunca hay dinero para invertir en los sectores de adaptación y mitigación climática. Y generalmente cuando los índices de deuda son altos y tienen que realizarse ajustes fiscales, generalmente se concentran en estos sectores. Y los ajustes se hacen en aquellos sectores que reciben ya los índices más bajos de inversión, sector educativo, etcétera. Y ha habido mucha priorización en los sectores de extracción, lo cual ha provocado muchos impactos sociales, particularmente para comunidades indígenas que residen en esas áreas donde se realiza esa práctica de extracción. Visto el costo de la inacción climática, ¿en qué medida los esfuerzos del fondo por atender ese problema han incorporado el cambio climático y la resiliencia? Como decía antes, una de las características que estamos empezando a incorporar y al hacer evaluaciones de deuda tomamos en cuenta este riesgo de largo plazo con el cambio climático. Y la medida en la que esto se toma en cuenta, tiene que ser incorporado con el resto de la información, puesto que al menos así podemos ya ver el impacto y utilizando nuestro mejor juicio para incorporar ese elemento en la evaluación. Al haber países que requieren de reestructuración de deuda, en nuestra nota de guía para el uso del DSA, lo que decimos es que al tener un paquete de alivio de deuda necesario, que normalmente el fondo se presenta cuando existe un programa con un país que requiere de reestructuración de deuda, el fondo no es que vaya y se involucre en las negociaciones entre deudor y acreedor, no, más bien va y ve cuál es la magnitud del alivio de deuda que requiere dicho país, hace una estimación y después los deudores y acreedores se reúnen para ver cómo dicho alivio de deuda se va a distribuir y en qué medida pueden alcanzar ese objetivo. En nuestras guías vemos que el costo de la adaptación tiene que ser tenido en cuenta al calcular el alivio de deuda. Se calcula pues y básicamente nos cercioramos que el alivio de deuda, ese paquete, sea suficiente como para poder financiar la inversión de adaptación y continuar siendo sustentable después de obtener ese alivio de deuda. Esa es la forma, pues, en la cual nosotros venimos reaccionando. Aun si los países no tienen una reestructuración de deuda, el hecho de que incorporamos esos factores en nuestro análisis quiere decir que evitamos que incurran en una situación en donde se tiene un espacio fiscal tan limitado, es necesario decidir entre invertir en materia de adaptación o en otras necesidades básicas de la población. Hay que asegurarse que haya suficiente espacio fiscal respondiendo a los programas de manera temprana para no incurrir en esa situación. Esa es la otra forma en la cual se llevan a cabo estas evaluaciones de riesgo. Y el fondo ha venido laborando dentro de este marco común. Pero como les decía antes,
También el resultado de la reestructuración dependerá de la negociación entre deudores y acreedores, reitero. En la medida en la que haya un medio muy amplio de acreedores y deudores, esto puede dificultar las cosas y estamos buscando cómo hacer de este un proceso más fluido, con mecanismos que permitan alcanzar una resolución más rápida. Pero es algo en lo que venimos trabajando y que estamos aún tratando de dilucidar. Muchas gracias. También, a partir de ese punto, y como hemos dicho históricamente hablando, ha sido difícil incorporar y traer a la mesa a todos los acreedores. Hay una composición de acreedores mucho más diversa de la que tenemos en los años 90, no solo por el aumento en los tenedores de bonos, pero también acreedores bilaterales como son la China y otros. ¿Cuáles son los factores necesarios para atraer a todos los acreedores a la mesa de la negociación y que se dé cabida hacia la reestructuración de la deuda? Sí, ese es el gran reto. Y precisamente Richard nos hablaba de eso. Claro, tenemos un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana que debería de funcionar con ese propósito. Pero ahora tenemos el marco común. Y precisamente, básicamente hablando, es con lo que contamos y tenemos que asegurarnos de que así se haga. Este marco común tiene que incluir suficientes incentivos, tanto con aspectos positivos como negativos, para asegurar que participen los acreedores. O sea, dar beneficios y castigos a la vez, zanahorias y palos. Un fondo que garantice mejoras crediticias para la reestructuración de la deuda, y básicamente es el enfoque de Brady, que venía funcionando bien para resolver la situación relacionada con la deuda latinoamericana, sudamericana. Ese es el aspecto del incentivo, digamos. Se requiere de una paralización de la deuda momentánea, de acuerdo a lo que requiera el gobierno para la reestructuración, así como medidas regulatorias, que haya pocas jurisdicciones en las que la mayor parte de la deuda privada o los que rigen dicha deuda privada participen. Se requiere pues de dicha presión y que los acreedores privados participen, pero a veces eso no basta. También este enfoque caso por caso es muy importante para que los países deudores se encuentran muy a menudo en una situación desventajosa porque se supone que deben negociar sin tener los recursos necesarios. Se requiere, por lo tanto, de un enfoque mucho más sistemático, ya que creo que la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo que existe un gran número de países que requerirán de algún tipo de reestructuración de deuda. Claro, habrá que ver los casos particulares de los 61 países que hemos venido examinando. No decimos que todos requieran de una reestructuración de deuda inmediata, pero hay que mejorar los DSA y quiero darle crédito aquí a usted por haber asumido un enfoque mucho más amplio. Hay ciertos insumos que nosotros hicimos y que quizá hayan ayudado un tanto cuanto. Pero este es el comienzo, es el arranque y tiene usted toda la razón que hay desafíos técnicos. Tan solo un comentario final. La discusión que estamos teniendo aquí contra los riesgos tiene que ver con la movilización del capital privado. Hemos de dejar en claro que si tenemos una crisis de deuda, no vamos a movilizar capital privado, al menos si acudimos a esos países. Los países realmente pues tienen que tener una hoja de balance limpia para que puedan dar cabida al desarrollo, ya que de no ser así no van a obtener un flujo de capital, mientras que ahora tenemos más bien mucho capital que va hacia afuera. No podemos hablar de la financiación del clima
y todos los otros conceptos que tienen que ver con su financiación. Si no abordamos el problema de la crisis de deuda, creo que podríamos aquí olvidarnos de los ODS y otros aspectos de la Agenda de París que nos atañen. Creo que esa es la última pregunta que se nos planteó. Sí, Lars, con base en ese marco común de G20 en octubre de 22, se publicó un estudio en cuanto a cómo romper la inercia bajo el marco común del G20. ¿Puede usted hablarnos un poco de las recomendaciones que ahí se hicieron? Sí, hubo 5 puntos en cuanto a ese marco común. Y el primero fue que pensamos que el marco común y su trabajo debería ampliarse para cubrir a todos los países de ingresos medios. Y también pensamos que los pagos a los acreedores deberían suspenderse durante el proceso de reestructuración de la deuda. También ha habido propuestas más recientes sugiriendo que los pagos a los acreedores que están en espera deberían suspenderse durante la duración total del programa del Fondo Monetario hasta que se haya logrado una reestructuración de deuda para que haya un incentivo para que se unan a la conversación los deudores. Como el señor Sanz ya nos explicó anteriormente, en cuanto al caso de los DCA revisados, es importante asegurarse que estos se finquen en supuestos realistas de la aptitud del gobierno de movilizar recursos adicionales y recortar el gasto, lo cual incluye, por supuesto, el gasto relacionado con el tema del clima. Importante que los DCA también tengan en cuenta la vulnerabilidad, las conmociones externas y la crisis climática. El tercer punto es que pensamos, como el señor Bolsas nos ha mencionado, que los acreedores privados deberían de recibir un incentivo de unirse a través de una mejora del crédito, instrumentos de recuperación, fondos buyback y otros instrumentos de acuerdo al plan Brady y a la iniciativa del HIPIC. El cuarto punto es el de que pensamos que vamos a examinar detenidamente el tener parámetros e instrumentos que den cabida a una sustentabilidad de deuda futura. Hay una situación en la cual muchos de los países están atravesando y pasarán por reestructuración. Y esta es una oportunidad para que los países amplíen el uso de las cláusulas de acción colectiva para cubrir así todo su endeudamiento. También la oportunidad para los países de poder tener cláusulas de deuda contingente, sus contratos que aceleren su resistencia a las condiciones externas que se pudieran presentar. Y el quinto punto es el de que hemos de ser muy cuidadosos con las condicionalidades de políticas, ya que sea intencionalmente o no, la consolidación fiscal con frecuencia se presenta por el lado del gasto, recortando el gasto, y eso afecta a los hogares en los países. Esto es algo que no se puede simple y llanamente poner en el plan del DSA, no se hace así, pero de hecho a menudo así sucede. Hemos de ser muy realistas en cuanto a qué rápido los países pueden adoptar esta consolidación fiscal. Y por último, en cuanto a las políticas, como el señor Bolso nos explicó, es necesario tener en cuenta que quizás este sea un buen momento para considerar una mayor iniciativa de deuda por clima, algo relacionado con la iniciativa HIPIC, pero con el clima como prioridad de desarrollo. Muy bien, muchas gracias. Pensando también en los países de ingresos medios vulnerables ante el clima, ¿qué recursos deberían de ser poner a disposición de esos países de ingresos medios visto el costo del distrés de deuda y la inacción climática? Bueno, no hay una respuesta sencilla. Como dije antes, la reestructuración de la deuda tiene que ser una parte de la agenda más general y por lo tanto, al hablar de la financiación climática es necesario que hablemos también necesariamente de pérdidas y daños. No vamos a resolverlo todo a través de la reestructuración de la deuda. Se requiere de nueva financiación y algo que me parece deberíamos considerar. Todo el mundo nos gusta hablar de los derechos especiales de giro, pero debemos apartarnos un poco de la resiliencia de los DEG.
si hay un país que está enfrentando, qué sé yo, algunos problemas de conmoción climática externos, podríamos tener una resiliencia dirigida de los derechos especiales de giro. Y como fuera mencionado anteriormente por nuestra colega, nos encontramos en una situación en la cual los países que producen menos de este cambio climático reciben el mayor impacto, sin embargo, y hay que tratar de atender el costo de estos desastres climatológicos, pero hacerlo a través de deuda quizá no es lo más lógico. Se requiere o de fondos no reembolsables o de algún tipo, qué sé yo, de derechos especiales de giro para que los países puedan responder de inmediato. Y claro, entonces tendríamos esta enorme agenda de cambio climático frente a nosotros. Sí, muchas gracias, Carola. He aquí lo que usted considera, ¿cuáles son algunas de las opciones más claras para un cambio de políticas? Bueno, primero debería decir que estoy en desacuerdo con lo que se acaba de proponer, sobre todo esta gran iniciativa para atender efectos de deuda y de la crisis climática, con una perspectiva amplia. Me parece que los procesos que serán muy importantes este año, a medida que el Fondo Monetario venía anunciando la revisión del marco, que es una oportunidad importante por mejorar estas evaluaciones, incluido estas consideraciones, priorizando los derechos humanos y la vida por encima de la estabilidad macroeconómica. También apoyaría lo que el señor Boltz nos acababa de mencionar, el dirigir la asignación de derechos especiales de giro, pero en este caso es necesario asignar los DEG con un criterio de redistribución, focalizándose más bien en aquellos países que son los que requieren de más ayuda y no como sucedió en el 2021. Otro proceso importante es el Fondo del Banco Mundial. La relación entre el clima y deuda debe ser reconocida para priorizar la financiación condicional para los países que adolecen del impacto. Y sería muy importante incluir a los países de ingresos medios como parte de esta iniciativa y el trato especial que se les brinda. Sería importante incluir también los instrumentos de contingencia, pensando en alguna de las posibilidades de alivio de deuda en las instituciones. En América Latina hay acreedores, por cierto, muy importantes también, porque nosotros también tenemos iniciativas de eventos importantes y procesos que propenden a una reforma de este sector. Por ejemplo, la cumbre en junio en París, que está basada en una iniciativa que debe ser la base estratégica para la discusión de estas oportunidades, de las herramientas y las propuestas para abordar estas crisis lo antes posible, de inmediato, así como las reuniones de Naciones Unidas en septiembre y la reunión de la COP, la conferencia de partes en noviembre, y tener soluciones para las crisis focalizándose en los países y grupos más vulnerables. Muchas gracias a usted. Bueno, pues ahora abrimos a las preguntas por parte del público. Al darles la palabra pueden decir su nombre y su filiación hablando al micrófono para que les podamos escuchar. La persona que está aquí tiene la palabra. Gallegos de Morgan Stanley. Una pregunta para el señor Boltz. Cuando usted nos habla de los tipos adecuados de reestructuración que van más allá, nos dice, de los pagos sustentables de deuda con el paso del tiempo, ¿qué tipo de ejemplos de países específicos le gustaría destacar como reestructuraciones que estén más acordes con lo que usted tiene en mente? Bueno, tenemos una situación muy específica que es la iniciativa del HIPIC, apartando nosotros reestructuraciones de deuda anteriores, viendo el problema de una manera más totalizadora, y no solo que se incorporen los países de ingresos medios, sino asegurándose que los problemas y temas de pobreza también sean abordados. Todo esto se relaciona con la ampliación del DCA, de la agenda del DCA. Si tenemos un DCA muy estrecho, que no considera las necesidades críticas de gasto para adaptación climática o mitigación o gasto social, obviamente, entonces, el recorte
que se tendría con ese tipo de análisis sería mucho menor. Así que hacer bien el DSA es algo crítico, es fundamental. Y ya Carola nos habló de un círculo vicioso que existe entre clima y deuda. Y en el 2018 sacamos una respuesta al examinar un informe de Naciones Unidas de los aspectos de vulnerabilidad climática y que los países que producen la contaminación ya vayan pagando una prima por ese concepto. Si no tenemos en cuenta esas vulnerabilidades climáticas, pues no estaríamos entonces haciendo un análisis correcto. Y es necesario tomar en cuenta y tener presente no solo el riesgo, sino precisamente cuál es el derrotero que estaba mencionando Emanuel, que tiene que ver con las necesidades de gasto. Y la diferencia entre Manuel y mi persona es que yo veo las necesidades de gasto como algo bastante más amplio, porque las necesidades de inversión para tener economías a prueba del clima son muy grandes, creo que mucho mayores de lo que se piensa en la actualidad. Hola, mi nombre es Karim, me trabajo con la Universidad de Desarrollo Internacional. Los felicito por el trabajo y las propuestas que quieren formular. Tenía un par de preguntas acerca del vínculo entre sostenibilidad y los acreedores privados. En su opinión, ¿qué tipo de mecanismos pueden ser utilizados por estos acreedores privados para asegurar que los cambios de política pública se realizan y que se asegure el debido financiamiento para los países necesitados? ¿Y qué otros impactos habrá? Usted mencionó del uso de bancos comerciales como fuentes de financiamiento. Bueno, primero que nada, el núcleo de nuestra propuesta se basa en la idea de que los países por sí solos desarrollarán planes de recuperación. El Gran 20, que es un grupo de 58 países que adoptó una propuesta semejante y ellos se refirieron a ello como prosperidad climática. Pero la idea fundamental aquí fue que no le vamos a pedir al Fondo Monetario Internacional que nos dé ideas sobre cómo mejorar esta situación climática, sino que los países mismos saben perfectamente bien lo que tienen que hacer. Tienen que definir lo que serán los elementos claves de sus agendas y no solo incluye el clima, sino que los ODS, y ellos tienen que priorizar los temas que son de mayor importancia para ellos y, por supuesto, también tendrán que definir los indicadores claves de rendimiento. Y se ha hecho muchísimos trabajos acerca de este tema en el Banco Mundial y en otros entes. Y posteriormente podrán utilizar este conjunto de indicadores claves para cuantificar los avances, etcétera. Así que mencionamos la existencia del Fondo de Garantía, que brindaría mejoras parciales para la reestructuración de deuda. Esto estaría condicionado a que los países se mantengan al corriente con sus planes. Y no quiero aburrirlos con mucho detalle, pero se nos ocurrió la idea de tener fondos de reserva o de plica para que en dado caso de que se necesitaran, se podrían valer de estos fondos. En un principio, todo esto se depositaría en un fondo para esos efectos, pero se creó la figura de este fondo de reserva especial. Creo que lo que es más importante, que realmente no nos focalizamos mucho en cada detalle que nosotros incorporamos en el informe. Más que nada nos concentramos en la idea general. Nos urge algún tipo de mecanismo que realmente le ayude a los países a reincorporarse, y asimismo también podemos valernos del hecho de que no todo el mundo tiene mucho amor por estos instrumentos de deuda sostenible. Y a través de
la reestructuración se pueden crear estos instrumentos. Estos vienen con mejoras parciales crediticias y este es el incentivo que nosotros ofrecemos, pero asimismo queremos asegurar ciertas garantías. Gracias, Patricia Miranda. Tengo una pregunta para el señor Saint. La sostenibilidad de deuda tiene que ver con la solvencia y liquidez. Usted mencionó las relaciones que mencionó y quería preguntar cómo los pagos de servicio a deuda en términos de liquidez se tomarán en cuenta, ya que existen ciertos umbrales. ¿Cómo podrían incluirse el servicio de deuda total versus el ingreso fiscal y los DSA generalmente o muchas veces tenían proyecciones demasiado optimistas? ¿Y cómo le van a dar frente a este problema de estimaciones sobre optimistas para realmente provocar cambios positivos en las mejoras de marcos? Y considero que estas herramientas deben ser de utilidad para determinar cómo el concesionario de nueva deuda podrá determinar el aspecto de sostenibilidad y cómo podrán darle frente a un evento climático. En el escenario usted mostró la curva verde, que se ve muy bien, pero ¿acaso eso supone que hay poca deuda nueva para darle frente a un desastre natural? Porque esto supone que esto mejorará el ingreso impositivo o habrá más alivio de deuda. ¿Cuáles son las otras suposiciones que están incorporadas en estos distintos escenarios que usted mencionó? Bueno, gracias. Bueno, en lo que respecta a la liquidez y los riesgos financieros, realmente no cubrí eso en la presentación, así que por ese motivo le agradezco mucho la pregunta. El nuevo marco, en términos básicos, anteriormente en el marco analizábamos las necesidades de financiamiento como porcentaje del PIB y fijábamos un límite, un umbral. El problema que tuvimos con eso es que para algunos países el 10% del PIB para necesidades financieras no es mucho porque tienen un mercado financiero muy profundo a nivel nacional y podían apoyar eso fácilmente, pero en otros países el 10% era muchísimo y eso implicaba un riesgo de muy importante que nos iba a poder refinanciar la deuda. Y lo que queremos es darle otras consideraciones al análisis. Por ejemplo, qué tan expuesto está el sistema nacional financiero frente a la deuda pública. Así que los bancos públicos ya tienen una participación muy grande de sus activos en deuda pública y va a ser poco probable que podrán financiar más. Así que el riesgo será mayor, no podrán realmente recibir montos importantes adicionales. También consideramos los tipos de riesgos asociados con la composición de la deuda. Así que si ustedes deben mucho a acreedores externos privados, eso típicamente está asociado con el riesgo de rollover más alto comparado con acreedores oficiales. Y todo esto se basa en la forma en que todo esto sucede. Si los inversionistas intervienen en esto, este tipo de instrumento es más riesgoso. Así que tenemos que llevar esto al nivel de necesidades de financiamiento bruto, pero también se tiene que considerar la exposición del banco financiero frente al gobierno y habría que considerar el impacto que los choques pueden provocar en esta tasa de rollover y la capacidad de financiamiento que podrán tener con los bancos nacionales. Si se puede reducir el financiamiento de acreedores extranjeros y lo pueden reemplazar con la banca nacional local, ¿acaso habría suficiente activos para poder
hacer eso. Y para estos efectos existe este umbral, este límite, pero en la realidad esto es un tema muy problemático, estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, tenemos nuevas herramientas que nos permiten abordar esto con una forma realista o de identificar aquellos indicadores que en potencia pueden no ser realistas. Pero es difícil porque cada país es un caso distinto y el análisis se tiene que hacer con base en cada caso. Hay equipos que se concentran en cierto país, tienen ciertas proyecciones, ven las alertas en el DSA y pueden entonces reconsiderar y decir, bueno, tal vez estamos siendo demasiado optimistas y a veces le dan frente a la situación, a veces no. Y bueno, esto sucede mucho en la institución, ¿verdad? Que por qué están ustedes viendo estas alertas y qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y finalmente, la curva verde se veía bien, pero no fue mi intención hacerla demasiado optimista. La verdad es que todo depende de las suposiciones que la respaldan. Pueden ustedes realizar sus adaptaciones, pero eso sigue estando sujeto a choques muy importantes o puede conllevar costos muy altos de financiamiento. Así que cuando ustedes analizan la inversión inicial, terminarán con una curva muy inclinada que puede provocar problemas, pese a que ya realizaron la inversión en adaptación que se requería, así que se protegen frente a desastres naturales en cierta medida, pero luego tienen que darle frente al costo. Y claro está que existen mecanismos, como mencionó Ulrich, que el costo de financiamiento interviene ahí o esto puede involucrar, traer financiamiento del sector privado con un costo menor y esto podrá ayudar con los límites de deuda, ¿no? Pero todo esto depende del acceso al mercado. Sin embargo, todo depende de la situación en particular. Puede ser que lo que yo tenía ahí, todo depende de lo que ustedes suponen. Si tienen un par de subvenciones, pues qué maravilla, ¿verdad? Pero aquí sí vemos una curva verde que está muy inclinada, entonces tiene que considerar varias cosas adicionales y tendrá el efecto de hacer o lograr un entendimiento de que esos países tienen necesidades más urgentes o tendrán que acceder a fuentes de inversión o financiamiento de menor costo. Yeah. I think I'm done. Yes. Creo que con eso voy a concluir. Muy bien, gracias. Creo que ya estamos casi sobre la hora, pero vamos a escuchar una pregunta más. Frank Van Lerven, Banco Mundial. Mi primera pregunta era para la señorita Mejía y creo que usted merece felicitaciones por su presentación porque analizó los costos de servicio de deuda versus otros costos y me parece que aquí es donde debemos focalizar nuestros esfuerzos y creo que necesitamos más DCA y más análisis de las distribuciones. En los últimos 10 años, los tenedores de bonos han estado recibiendo el 10%, 20% y en Estados Unidos solo el 2%. Hay una prima enorme ahí y tienen un flujo enorme de ingreso para tenedores de bonos y no para otros sectores. Y este tipo de análisis de distribución a través de sectores podría ser de mucha utilidad en el frente global. Mi pregunta para el señor San con respecto al DSA. Estoy de acuerdo que la proyección fue demasiado optimista, pero ¿acaso no existe espacio para estos en escenarios en los que podríamos pensar en un doble dividendo que también puede resultar? ¿Qué tal si se crean empleos? ¿Qué tal si se provoca crecimiento? Porque cada análisis de DSA y en el Reino Unido se realizó uno muy bueno en 2020 sobre riesgos fiscales y en cada uno de los escenarios, aún los más optimistas manejaban tasas altas de interés. Pero ahora estamos en la pospandemia, pero es posible que volvamos a periodos de bajas tasas de interés. Pero aquí el planteamiento es, ¿acaso no debemos
también considerar una versión más optimista del escenario y que puede haber más crecimiento y además una baja en la tasa de interés. Así que esta curva verde, en lugar de manejar un perfil ascendiente, podría mantenerse estable. Y podrá incluso haber situaciones donde esto incluso empieza a descender. Creo que toda esta discusión ha sido una narrativa muy focalizada en lo negativo. Si realmente quieren triunfar sobre el tema de cambio climático y sostenibilidad, tiene que estar incluido dentro de una prospección optimista. Sí, bueno, creo que es un planteamiento excelente lo que tú estás proponiendo. Cuando yo tracé la curva roja y cuando mostré la curva roja y luego la verde, podrán ver o pudieron ver el impacto grande y también pudieron ver el aspecto positivo ahí, ¿verdad? Y sí veo y entiendo el problema luego de que dije, pero nos concentramos en estas cosas y ni siquiera consideramos la curva roja después. Pero eso nos da o nos hace presentar una óptica muy pesimista con respecto a la adaptación y la mitigación, porque lo planteamos como algo que empeoraría la dinámica de mitigación y de adaptación. Creo que ahí el problema fue mi forma de comunicar esto. El planteamiento realmente debe ser que estamos sobre la curva roja. No es que estás eligiendo estar ahí, sino que ese es el punto de partida. Eso es el punto donde nos encontramos en la actualidad. Y todo esto debe tender hacia una mejoría. Sea lo que sea que hagan, esto mejorará las dinámicas de deuda. Pero sí tenemos que estar conscientes del hecho de que para la mayoría de los países el cambio climático provoca un impacto negativo, sin importar lo que hagan. Para muchos países este es el caso, no para todos, todo depende de la ubicación geográfica, etcétera, pero para muchos países habrá un costo asociado con esto. Y si ustedes realizan sus inversiones de adaptación, podrán reducir esos costos, pero al mismo tiempo tendrán que financiar esa inversión. Así que creo yo que lo que Carolina estaba mencionando es que existe un costo para muchos países que no han sido los que han contribuido a este inventario de carbono que existe en el aire, pero el hecho es que el costo existe y sea lo que sea que hagamos, o bueno, no lo que sea, si hacemos lo correcto y si tenemos suerte, podremos reducir esa curva de la condición roja a una condición verde. Ahora habrá casos donde terminan por debajo de todo y hasta se encuentran en una situación aún mejor. Debido a la urgencia de encontrar algo nuevo, pueden encontrar algo tan nuevo que los coloca en una mejor situación que si no hubieran tenido cambio climático. Pero esto puede calificarse como demasiado optimista, pero en algunos países no importa que hagan lo correcto, el pronóstico será poco factible. Lo que tenemos que hacer es encontrar mecanismos de financiamiento para todos los países, así como otras soluciones. Bueno, Corinne Conley me otorgó un minuto para también intervenir en la respuesta. En 2017 hablamos del concepto del ciclo vicioso, mucha volatilidad, el costo alto del capital, etcétera. Y queda claro que esto no es un escenario muy positivo, muy agradable, pero sin lugar a dudas tenemos que hablar al respecto para darle frente al problema y es por eso que tenemos que hablar acerca de todo esto. Sin embargo, existe un lado positivo de todo esto y eso es que debemos invertir masivamente en resiliencia y adaptación climática para poder generar un ciclo virtuoso. Y creo que ese tema amerita más conversación. Los intérpretes les pedimos una disculpa, pero tenemos que hacer otra reunión. Supuestamente esta reunión debía haber terminado
a las 4 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes. Convinced that if we can really climate-proof countries, then kind of we should be able to bring down cost of capital, enable more investment, and so on. So I do remain, at the end of the day, optimistic, and we do have to indeed remain optimistic despite a very, very, very gloomy situation right now. But I think we just have a very short time frame to move that, because a lot of countries are already in very precarious situations regarding climate vulnerability, and that's why this debt restructuring for many is so urgent. And the traditional approach of kind of, waiting until the situation has gotten so bad, that would be the total disaster, even worse than in the past. Sorry, that was now again negative, but Maureen can say something positive. Yes, I'll try. Well, we are at the end of our time here, so I just want to say thank you to our panelists, our speakers, to all of you who joined us today, and to the IMF for hosting this session of the Civil Society Policy Forum. So thank you very much. And if you have more questions, please feel free to get in touch with any of our speakers or the co-organizers. Thank you.